Bueno, bienvenidos. Aquí les traigo otro tutorial en diodos excitados en corriente directa. Vemos otro tipo de circuito. Ya hemos visto en los videos anteriores, si no ustedes los pueden checar, donde los circuitos de diodos estaban completamente en serie. Ahora veremos una agrupación un poquito más compleja y vamos a aplicar las mismas leyes de circuitos para poder encontrar la solución a este problema. Primero analizamos el circuito. Hay que ver que nos piden voltaje de salida en esta resistencia, corriente I3 que sale de aquí y corriente I1 que también fluye en este sentido. Entonces vamos a empezar fácilmente deduciendo las caídas de voltaje que existen en el circuito. Como podemos ver, hay dos mallas, una agrupación de aquí, una malla 1, ¿sí? Y otra agrupación de este lado, otra malla. Por lo tanto podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para saber las tensiones del circuito. Los 12 volts que son la fuente, mientras que el diodo de silicio en esta primera malla, recuerda que el diodo de silicio me absorbe el voltaje en el diodo de silicio es igual en conducción de 0.7 volts. Por lo tanto, cuando conduce, que es en este caso porque se encuentra polarizado en directa, vemos que el ánodo se encuentra al positivo y el cátodo está a tierra. Entonces, está polarizado en directa. Cuando circula la corriente en la malla, hay una caída de potencial de 0.7, ¿sí? Y la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que en la malla, la suma de las caídas de voltaje y las alzas, la sumatoria algebraica, caídas y alzas me debe de dar 0. Por lo tanto, este 12 volts se va a repartir aquí y acá. Entonces, si acá se queda en 0.7, que es el voltaje en el diodo de silicio, el otro voltaje se va a caer directamente en la resistencia. ¿Ok? Podemos explicarlo como una ley, serían 12 voltios. Podríamos ponerlo así, serían los 12 voltios de entrada, ¿sí? Esto va a ser igual al voltaje de la resistencia, no sé cuál es, más la caída del voltaje en el diodo, que sí sé cuál es, que es 0.7 voltios. Con esto despejando encuentro la caída de voltaje de la resistencia, que serían los 12 volts menos 0.7, lo que sería 11.3 volts en la resistencia, vamos a llamarla R1, esto de aquí. Entonces ahí tenemos nuestro primer dato importante. Luego fijamos la atención en la malla número 2. La malla número 2 es muy parecida a esta malla. Hagan de cuenta que este diodo es el voltaje que debe repartirse en estos dos elementos. Sin embargo, el diodo en este punto es como mi fuente en la malla 1, es como si fuera la fuente de la malla 1. Acá había 12 volts para que se repartieran en este elemento y en este elemento. Ahora, en esta malla, aquí hay una cantidad de voltaje que se reparte en este y en este. Por lo tanto, el voltaje del diodo de silicio, que es 0.7, es mi voltaje total de esa malla, que debe de repartirse, ¿sí? Como acá lo expresé, en el voltaje del diodo de germanio y el voltaje en la resistencia. El voltaje del diodo de germanio es de 0.3 volts, más voltaje en la resistencia, vamos a llamar la resistencia 2, esto de aquí. Despejando, el voltaje en la resistencia 2 me da de 0.7 menos 0.3, solamente le van a quedar de caída de voltaje 0.4 volts, siguiendo las leyes óptimas de circuitos. No es más que la ley de Kirchhoff de tensiones o ley de Kirchhoff de voltajes. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Tengo la caída aquí y la caída acá. Automáticamente veo que V sub 0 es la caída de voltaje en la resistencia de 1 kilo. Por lo tanto sería de 0.4 volts, ya que se refiere a la caída de voltaje de la resistencia R2. Ahí está. Ahora, las corrientes, vamos con la primera corriente, I1. ¿Cómo la calcularíamos? Sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, la ley de Ohm básica. Sin embargo, para saber la corriente en este lazo, ¿sí? En esta resistencia, debo de saber cuál es el voltaje en el punto, vamos a llamarle punto A, aquí, sostenido en este punto, y del otro lado se sostiene de otro punto, vamos a llamarle punto B. Ahí está. Entonces sería el voltaje del punto A, como es una diferencia siempre, la diferencia de voltaje sobre la resistencia de, en este caso, la de 2 kilo ohms. Entonces, voltaje del punto A menos voltaje del punto B, voltaje del punto B con respecto a tierra, es el simple diodo de silicio, que son 0.7, lo cual serían 12 volts menos 0.7, es lo mismo que está aquí, 11.3 volts entre 2 kilo ohms. Y de esta forma encontramos que
su corriente sería 11.3 volts entre 2 kilo ohms, sería de 5.65 miliamperios. 5.65 miliamperios. Y así encuentro la siguiente variable, que es I1. Vamos a ver cómo encontramos I3. Para I3 tendré que borrar un poco lo que puse aquí arriba. ¿Sí? Si no recuerdan esto, rebobinar el video y lo pueden ver. Ahora, vamos a ver. La corriente de I3. Hay que ver otra vez lo mismo, la ley de Ohm. La corriente I3 circula en todo este lazo. Aquí lo vemos. ¿Sí? En este caso la corriente I1 nada más circula en este lazo porque cuando llega a este punto se tiene que dividir en dos. Sin embargo, la I3 sale del punto BB y va hacia tierra. Por lo tanto, la I3 debe de ser el voltaje del punto BB, ¿sí? Menos el voltaje de tierra, que sería 0, si es la diferencia de voltaje. Ok, 0 volts, porque aquí es el punto BB, es este. La diferencia es hasta donde llega la corriente termina aquí, y ese es tierra, 0 volts. Sobre la resistencia que hay en todo ese lazo. La resistencia, idealmente, como la resistencia de 1 kilo es mucho más grande que la del diodo, voy a poner que esa resistencia es la que prevalece en el circuito, 1 kilo ohm. Y ahora sí, voltaje del punto B serían los 0.7 volts sobre 1 kilo ohm. 0.7 volts, ¿por qué? Porque de aquí a acá es lo mismo que medir de aquí a acá. ¿Sí? Entendemos, están en paralelo, este punto con este otro punto. Punto B al punto de tierra es 0. El punto B hacia tierra encuentro el diodo de silicio, que son 0.7 sobre 1 kilo ohm. Y esto me da la corriente I3. Entonces la corriente I3 sería de 0.7 entre 1 kilo ohm, que me daría de 0.7 miliamperios. Así me quedaría, y encuentro la última de las variables. Aquí nada más resolvimos el circuito para las variables en verde. Sin embargo, automáticamente al aplicar las leyes, ¿sí? Esto tiene que quedar grabado muy fácil y es muy importante que lo tomen en cuenta. Al aplicar las leyes de circuitos correctamente, somos capaces de deducir cualquier variable eléctrica y después poder incluso predecir las potencias, ¿sí? O alguna otra corriente que nos me pida. Por ejemplo, no sabemos cuál es la corriente que circula por el diodo de silicio, pero podríamos hacerlo aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Corriente que entra es igual a las dos corrientes que salen del circuito. Y de esa forma tendríamos una ecuación para despejar sencillamente y encontrar la corriente a través del diodo. Bueno, en los próximos videos veremos un poquito más complejo esta situación. Bueno, bienvenidos. Aquí les traigo otro circuito más con diodo excitado en corriente directa. Ahora, en este circuito ya vemos que hay dos fuentes, una positiva y una negativa. Esta es la representación, digamos, esquemática en cualquier libro de electrónica. Representa que aquí hay el potencial positivo de la fuente, está aquí, una fuente de 4 volts, y acá hay otro potencial, en este caso negativo, con respecto a tierra, de menos 2 volts. Ahora, para tener una mejor idea de lo que se va a hacer en este caso, el circuito, vemos que los dos diodos aquí, uno se encuentra, si está polarizado, en caso de que esté polarizado, circularía la corriente por acá. Y este, si está polarizado, circularía la corriente por acá. Vamos a ver cuál de los dos diodos está activo. Lo primero que hay que ver es cuál diodo está activo. O si los dos están activos, empezar a calcular leyes de circuitos. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar el circuito como si fuera todo normal. ¿Sí? Es decir, esta fuente de 2 volts aquí está, y esta fuente de 4 volts aquí está. Y mi tierra está aquí. ¿Okay? Esta es mi tierra. Entonces, el circuito está dibujado de la siguiente manera. Fuente positiva, aquí está el más de la terminal, y aquí está. El menos, aquí está, porque es menos con respecto a tierra, recordar. Entonces tengo que poner la polaridad correcta. ¿Okay? Una vez hecho esto, hay que ver con las dos fuentes qué pasa si yo las junto. ¿Qué polaridad obtengo? ¿Sí? En base a las fuentes. Entonces, si yo las sumo, voy a obtener un circuito, digamos, equivalente. En este caso vemos que las fuentes están en serie aditiva. Por lo tanto, es lo mismo que si yo coloco una sola fuente.
como es serie aditiva, se van a sumar exactamente con la misma polaridad. No hay ningún problema. 4 más los 2 volts de aquí serían los 6 voltios. Y ahí está, ahí lo tengo. Ahora sí, con esto, recordar que este es el terminal positivo y esta es la negativa, el ánodo debe de estar próximo a esta terminal. Por lo tanto, el ánodo, aquí está, cátodo aquí está, aquí es al revés, ánodo y cátodo. Vemos, gracias a esto, a la unificación de una sola fuente, que el ánodo del diodo de silicio de la izquierda se encuentra en directa y el diodo de silicio de la derecha se encuentra polarizado en inversa. Por lo tanto, este diodo se sustituiría como un circuito abierto de esta forma. Y el circuito que me queda analizar es simplemente esto, lo cual ya es muy familiar para nosotros y puede ser de forma muy rápida, ¿no? Tenemos que es la fuente de 6 volts, 6 volts igual a las caídas de tensión de todos estos elementos. Hay que trazar que hay una corriente que circula así, vamos a llamarla I1, y sería I1 por 1.2 kilo ohms más la caída del voltaje del diodo que está activo, 0.7 volts más I1 por 5.8 kilo ohms. Ahí está. Y hay que recordar que esto es muy sencillo y simplemente hay que despejar la corriente de aquí. Despejándola, ya saltándome los pasos, 6 volts está de este lado, 0.7 pasaría acá restando, ahí está, sobre, hay 1, lo multiplica 1.2 y lo multiplica 5.8. Sin embargo, están sumándose ambas, ¿sí? Entonces la suma me da 6 exacto, 6 que va a pasar dividiendo, 6K, ahí está. Y finalmente tengo que I1 sería 5.3 volts entre 6 kilo ohms. Entonces serían 5.3 volts entre 6 kilo ohms, lo cual me daría la corriente total me daría 0.83, me parece. Sí, 0.883 miliamperios. De esta forma, ahí está la corriente. Entonces con esto únicamente lo que encontramos es la corriente. Cabe recordar que viendo los circuitos anteriores ya sabemos cómo utilizar este valor, este análisis, para calcular voltajes fácilmente, aplicando la ley de Ohm, ¿sí? O potencias en caso de que así lo requieramos.